Hola amigos, sean bienvenidos otra vez a Pesadillas Visuales. Si quieren más videos como estos, no olviden dejar su like, comentar y suscribirse. Sin más que decir, comencemos. Mi nombre es Luis y trabajo como guardia de seguridad en un complejo residencial de lujo llamado Altos del Sol. Es un lugar tranquilo, rodeado de jardines bien cuidados, edificios modernos y residentes que parecen llevar una vida sin sobresaltos. Mi trabajo, aunque aburrido en su mayoría, me ha permitido conocer a personas interesantes, pero también me he enfrentado a algo que jamás olvidaré. Aquella noche en particular fue como a cualquier otra. El sol se había puesto y el complejo se sumió en el silencio habitual. Mi trabajo consistía en patrullar las instalaciones, asegurarme de que las cámaras funcionaran correctamente y responder a cualquier llamada que pudiera surgir. Nada fuera de lo común. Sin embargo, esa noche había algo diferente en el aire, algo que no supe identificar en ese momento, pero que pronto entendería. Era cerca de la medianoche cuando escuché por primera vez un extraño sonido. Al principio, pensé que era el crujido de las paredes debido al frío, pero a medida que pasaron los minutos, el sonido se volvió más claro. Provenía del vestíbulo del edificio más antiguo, un lugar apartado de las demás zonas comunes. Decidí investigar. La entrada del vestíbulo estaba oscura, con solo una tenue luz de seguridad iluminando el área. Al acercarme, el sonido se detuvo abruptamente, lo que me hizo dudar por un momento. Decidí entrar con cautela, con la linterna de mi radio iluminando el camino. El edificio, aunque elegante en su diseño, siempre me había dejado una sensación incómoda. Las paredes de mármol y el suelo de piedra parecían tener un aire desolado a esas horas, como si nadie hubiera pisado allí en años. Al llegar al final del pasillo, me di cuenta de algo que no había notado antes: una puerta que normalmente permanece cerrada. La puerta de un pequeño cuarto de mantenimiento. La cerradura estaba rota y la puerta entreabierta. Dudé por un momento, pero algo me empujó a abrirla. No sé qué esperaba encontrar, pero lo que vi me dejó paralizado. Dentro de la habitación había un sillón viejo y polvoriento, con una manta arrugada sobre él. Sin embargo, lo más perturbador fue la figura en la esquina más oscura de la habitación. Era difícil distinguirla, pero podía ver una figura alta y delgada, casi como una sombra. Su presencia no era natural. Algo en su postura y en la forma en que se mantenía inmóvil me heló la sangre. Mi primer impulso fue cerrar la puerta y llamar a la policía, pero antes de que pudiera dar un paso atrás, la figura se movió. No caminó, sino que se deslizó hacia la puerta en un movimiento antinatural, como si estuviera flotando. El aire se volvió denso y un escalofrío recorrió mi espalda. La figura se acercó tanto a la puerta que pensé que me tocaría, pero se detuvo justo frente a mí. ¿Quién está ahí?», logré preguntar, mi voz temblando. La figura no respondió, pero de repente sentí un fuerte tirón en mi chaqueta, como si alguien estuviera sujetándome. Pero cuando me giré, no vi a nadie. Mi cuerpo reaccionó de inmediato. Corrí por el pasillo, atravesando el vestíbulo con pasos rápidos. Mi mente trataba de racionalizar lo que había visto. Tal vez había sido una ilusión o un simple error, pero algo en mi instinto me decía que no lo era. Cuando llegué al vestíbulo principal, traté de llamar a otros guardias por radio, pero la frecuencia estaba extrañamente callada. Decidí salir del edificio y tomar un respiro fuera. Sin embargo, al cruzar el umbral de la puerta principal, sentí algo pesado sobre mi pecho, como si una presión invisible me estuviera aplastando.
Miré hacia atrás y esa sombra, esa figura, estaba de nuevo en el vestíbulo, mirándome desde el interior del edificio. Corrí hacia el coche de seguridad, sin mirar atrás, con el corazón latiendo en mi garganta. Al tomar el coche, aceleré hasta la salida del complejo y, aunque no miré hacia atrás, sentí la presencia de algo siguiéndome, algo que no pertenecía a ese lugar. Al día siguiente, cuando volví a mi turno, traté de preguntarle a los residentes si alguien más había tenido alguna experiencia extraña en el edificio, pero todos parecían tranquilos, ajenos a lo que había ocurrido la noche anterior. Decidí no hablar del incidente, ya que me sentía ridículo, como si hubiera sido una pesadilla. Sin embargo, esa sensación de estar siendo observado nunca se fue. Cada vez que pasaba por ese vestíbulo o cerca del cuarto de mantenimiento, sentía como si alguien estuviera a mi lado, invisible pero palpable. La sombra que vi aquella noche parecía estar esperando algo o a alguien. En las semanas siguientes, comencé a notar pequeños detalles que me hacían pensar que no estaba loco. Puertas cerradas que de repente se encontraban abiertas, luces apagadas que encendían solas y una sensación constante de frialdad en el aire. La figura, la sombra que vi esa noche parecía estar siempre presente, acechando en las esquinas, en los rincones más oscuros del complejo. Una noche, después de varios días de no dormir bien, decidí entrar al cuarto de mantenimiento, más por miedo que por curiosidad. Al abrir la puerta, encontré el sillón vacío, pero algo había cambiado. La manta arrugada estaba ahora doblada cuidadosamente, como si alguien la hubiera colocado allí intencionadamente. Miré a mi alrededor y, aunque no vi nada fuera de lo común, una sensación de terror se apoderó de mí. Esa noche, mientras patrullaba, escuché una vez más el sonido, ese susurro suave, casi imperceptible, proveniente del vestíbulo. Me giré, sabiendo que no debía acercarme, y aunque mi mente me decía que debía salir, mis pies me llevaron de nuevo hacia el lugar. Al llegar al vestíbulo, no había nadie, pero en el aire sentí la presión de una presencia, algo que no podía ver, pero que estaba allí, esperando. Finalmente entendí que no estaba solo en ese complejo. Algo había quedado atrapado allí, algo que no quería irse, y su sombra, su presencia, me perseguiría hasta que encontrara su propósito. Mi nombre es Jorge y trabajo como guardia nocturna en un parque público. Durante el día, este lugar está lleno de risas, niños jugando y familias disfrutando del aire libre. Pero en las noches, el parque cambia. Se transforma en un espacio vacío, cubierto de sombras, donde cada ruido parece un eco de algo más siniestro. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando escuché el sonido por primera vez. Venía del área de juegos infantiles. Un leve chirrido que identifiqué de inmediato como el de un columpio en movimiento. Al principio pensé que sería el viento, pero la noche estaba completamente en calma. Decidí acercarme más por curiosidad que por preocupación. Después de todo, era mi trabajo asegurarme de que todo estuviera en orden. Cuando llegué, el columpio se balanceaba suavemente, como si alguien lo hubiera empujado momentos antes. Iluminé el área con mi linterna, buscando alguna explicación, pero no había nadie. El parque estaba desierto. Una sensación extraña comenzó a recorrerme, pero traté de ignorarla. Sujeté el columpio con mi mano para detenerlo y observé cómo quedaba inmóvil. Sin embargo, apenas solté el asiento, comenzó a moverse otra vez, esta vez con más fuerza, como si una mano invisible lo estuviera impulsando. Sentí un escalofrío y retrocedí, tratando de calmarme.
Me convencí de que debía ser alguna corriente de aire. Mientras me alejaba, escuché un ruido detrás de mí, como si alguien hubiera pisado una rama. Giré rápidamente, pero no había nada. Mi linterna iluminó los árboles cercanos, pero todo parecía en orden. Sin embargo, no podía deshacerme de la sensación de que algo me estaba observando. Decidí continuar con mi ronda, pero un par de horas después volví al área de juegos. Algo me empujaba a regresar, aunque no podía explicar por qué. Fue entonces cuando la vi. Bajo la luz tenue de una farola, había una niña. Estaba de pie junto a los columpios, con un vestido blanco que parecía brillar débilmente en la oscuridad. Su cabello oscuro caía sobre sus hombros, y aunque estaba de espaldas, sentí que me miraba. ¿Estás perdida?, le pregunté, intentando sonar tranquilo. La niña no respondió ni se movió. Decidí acercarme con cautela. Mis pasos resonaban en el silencio y con cada uno de ellos mi nerviosismo crecía. Cuando estaba solo unos metros, la niña giró lentamente hacia mí. Su rostro era pálido, casi traslúcido, y sus ojos eran dos profundos huecos oscuros. Sentí que el aire se me escapaba, como si algo me apretara el pecho. La niña levantó una mano y señaló hacia los árboles, pero no dijo nada. Antes de que pudiera reaccionar, desapareció frente a mis ojos, como si nunca hubiera estado ahí. El resto de la noche la pasé sentado en la garita de seguridad, temblando y revisando una y otra vez las cámaras del parque, pero las grabaciones no mostraban nada fuera de lo normal. Nadie había estado en los columpios, ni tampoco había rastro de la niña. Durante las noches siguientes, las cosas solo empeoraron. Comencé a escuchar pasos detrás de mí mientras hacía mis rondas, pero cada vez que me giraba, no había nadie. A menudo sentía una presencia detrás de mí, una sensación pesada y fría que me erizaba la piel. En una ocasión, escuché un susurro justo al lado de mi oído. Un murmullo que no pude entender, pero que me heló la sangre. Decidí investigar más sobre el parque. Hablé con un compañero de trabajo que llevaba años allí. Al principio dudó en contarme, pero finalmente confesó que no era el único que había visto a la niña. Según él, hace muchos años, una niña había desaparecido mientras jugaba en los columpios. La buscaron durante días, pero nunca la encontraron. Desde entonces, algunos guardias habían reportado incidentes similares, pero todos evitaban hablar del tema. Una noche, armado con mi linterna y un rosario que mi abuela me había dado, decidí enfrentar lo que fuera que estaba ocurriendo. Llegué al parque temprano y me dirigí directo al área de juegos. Los columpios estaban inmóviles, pero el ambiente se sentía pesado, como si algo estuviera esperando. ¿Qué quieres de mí?, grité, mi voz resonando en el vacío. Durante unos segundos no pasó nada. Luego el aire se volvió frío, tan frío que podía ver mi aliento. El columpio comenzó a moverse de nuevo, pero esta vez mucho más rápido. Y ahí estaba ella, sentada en el asiento, balanceándose como si alguien la empujara. «Por favor, ayúdame», susurró la niña con una voz débil y temblorosa. Antes de que pudiera responder, una sombra enorme apareció detrás de ella, una figura oscura y amorfa que parecía absorber toda la luz a su alrededor. La sombra se inclinó sobre la niña y la envolvió por completo, desapareciendo en la oscuridad. Caí de rodillas, incapaz de moverme. Todo mi cuerpo temblaba y sentía que el frío me consumía. Finalmente logré levantarme y salir corriendo del parque, dejando todo atrás. No volví esa noche ni las siguientes. A pesar de todo, a veces me encuentro caminando cerca del parque durante el día
y aunque intento evitar mirar, siempre siento que alguien me observa desde el área de juegos. Tal vez sea mi imaginación, o tal vez sea ella, esperando que alguien más escuche su llamado.